de los grandes protagonistas del abrupto cambio en el escenario fue Ramón Mestre. Esta mañana explicó por Radio Universidad por qué decidió terciar personalmente en la discusión del paquete de leyes y negociar con el gobernador de la Sota. Que hay que entender que estábamos en el minuto final y que era necesario, antes de que se produjese la sanción ficta, generar las reglas de juego para que esto pudiese ser tratado con la participación de todo el mundo. Creo que las circunstancias lo ponen a uno a veces en esta situación. El informe por ese entonces elaborado por el colega y amigo Gerardo López, hablando de este acuerdo que existía entre Ramón Bautista Mestre y José Manuel de la Sota para avanzar en todo esto. Gustavo Di Palma, ¿Mestre ya había intentado reformar y reducir la legislatura? Bueno, recordemos que Mestre, cuando asumió en el año 1995... En medio de una emergencia terrible, ¿no? Así es. Recordemos que la provincia estaba en una situación terminal. Mestre no entró a la gobernación con un bisturí, realmente entró con una motosierra. Sí. Y eso le granjeó enemistades a diestra y siniestra. En su propio partido. En su propio partido incluso. Y anidaba en la mente de Mestre la posibilidad de ir contra la legislatura, contra la configuración que tenía hasta ese momento la legislatura, claro que sí, pero no tuvo posibilidad de revalidar su gobernación a raíz justamente de todos los problemas que tuvo que afrontar y que desgastaron rápidamente su imagen. Digamos, políticamente a Mestre le fue imposible avanzar con eso. Hubiera sido realmente un tijeretazo para muchos, sobre todo para la clase política, imperdonable. Además, creo que necesitaba hacerlo a través de una reforma constitucional y que la gente propia de la política estuviera de acuerdo. Sí, y tendríamos que haber visto, esto es un análisis contrafáctico, ¿no? ¿Qué repercusiones hubiera tenido hacia el interior del Partido Radical? Teniendo en cuenta justamente que el radicalismo en el año 1987 había promovido la reforma integral de la Constitución y que en ese caso se había aumentado el número de legisladores, tanto de diputados como de senadores. Ya voy a volver con vos, Gustavo, para preguntarte de qué manera consigue de la Sota revertir eso que a Mestre no le favoreció. Es decir, Mestre no tuvo las condiciones políticas para poder hacerlo, pero sí lo consiguió más adelante José Manuel de la Sota. Así fue, ¿verdad? Sí, bueno, recordemos que de la Sota había asumido en el año 1999. Sí. Estaba todavía con mucho poder, digamos, su imagen estaba muy fuerte. Tenía un gran talón de Aquiles en ese momento de la Sota. Tenía varios talones de Aquiles ya, pero uno de los más importantes era la Municipalidad de Córdoba, donde venía trastabillando desde el primer momento prácticamente Germán Camerat. Y eso le provocó a la coalición Unión por Córdoba cimbronazos muy importantes que tuvieron como escenario particularmente la Municipalidad de Córdoba. Pero de la Sota tenía que salir de alguna manera, él trataba de despegarse de Camerat hasta que pasadas la convencional constituyente y una vez que se hizo la elección de nuevos legisladores, él ya definitivamente rompió con Camerat y la Municipalidad de Córdoba quedó para la UCD y de la Sota dijo, bueno, yo con esto no tengo más nada que ver, digamos, salvo la ropa. Pero él tenía en ese momento un alto consenso, había logrado llegar a la convencional constituyente con 70 convencionales, tenía el doble de convencionales que la Unión Cívica Radical, la suma de convencionales de los otros partidos como el FREPASO, como la Izquierda Unida y el vecinalismo, no alcanzaban junto con el radicalismo, a compensar los 70 convencionales que tenía de la Sota. Es decir, Agrero, usted que pertenece discúlpame una cosa muy importante. Sí. De la Sota había
creo que ya en ese momento cumplido con su promesa de reducción impositiva del 30%, Ajá. que era su caballito de batalla. Que sirvió para ganar la elección, ¿no? Le Sí, sirvió pero para ganar la además, elección. Sí. no, quería agregar una cosa muy importante, que vos preguntabas recién, ¿cómo De la Sota logró? Primero, en el marco de esta crisis política, descrédito de los partidos políticos, él plantea la reducción del gasto en política y evidentemente la mayoría de la gente... Él llamó a una consulta popular anterior, eso es el punto de inicio, que además, por eso, lo que yo voy a decir a lo mejor a mucha gente no le interese porque no es lo que hace a los resultados, también inconstitucional porque una reforma constitucional no se somete a consulta popular. Sin embargo, yo hice el planteo y demás, él llama a una consulta popular que decía, ¿quiere usted la reducción del gasto en política o la reducción de los legisladores? No me acuerdo cómo era la pregunta, pero imagínate era una que pregunta un tanto claro, la pregunta era, la respuesta ya estaba garantizada, entonces con ese aval de la gente, a través de esa consulta, él avanza. De todas maneras, Agrelo, ustedes tenían una suerte de estudio y De la Sota lo impulsaba. Insistimos con esto, ya políticamente su opositor, Ramón Bautista Mestre, había propiciado esto. Y se hablaba por ahí bastante mal de la legislatura, porque también tenemos que apuntar a que no se lo consideraba o se había en cierta medida bastardeado un poco la función legislativa para tratar de quitarle un poco de peso importante. ¿Ustedes lo sentían así? Bueno, recordemos que se estaba gestando un malestar que derivó en lo que sucedió en la Argentina a fines del año 2001. Sí. En medio de eso... El que se vayan todos. Claro, en medio de eso yo creo que el gobernador advirtió la situación y tomó la iniciativa política y se paró de algún modo del lado de los que reclamaban que la política hiciera su propio ajuste, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido hubo un acompañamiento de lo que fue el sentir colectivo y por eso creo que tenía tanto aval esta reforma. Ahora, por supuesto que estas cosas que son de largo alcance hay que mirarlas con el tiempo. Y yo creo que mirada con el tiempo la reforma tuvo más beneficios que daños a la institucionalidad. Y en ese aspecto creo que hay que rescatarla. Por supuesto que quedarán cosas para hacer, la reforma de los sistemas electorales, la posibilidad de que la gente tenga mayor capacidad de selección de sus candidatos para que en la legislatura esté sentado verdaderamente un sistema de control adecuado, que es lo que nosotros venimos impulsando hoy, por ejemplo, desde Encuentro Vecinal. Pero creo que la reforma en sí misma tuvo sus aspectos positivos y creo que si no, hubiera alguien advertido e impulsado una nueva reforma para la Constitución, cosa que no ha sucedido hasta el presente. Vamos a repasar en la historia lo que era la cobertura de Canal 10 en su momento con la media sanción a esta reforma. Claro, eso tenía que pasar también por una aprobación legislativa y en el camino de esta reducción unicameral se producían algunos episodios en donde había muchísimas polémicas, lo recordamos. Con su propia mayoría, Unión por Córdoba le dio media sanción en la constituyente a la reforma constitucional para reducir la legislatura cordobesa. Parece que en general hubo consenso de unicameral, independientemente de algunos planteos de bicameralidad, hubo consenso en achicamiento, me parece que nos falta todavía analizar en particular para corregir algunas cosas. El proyecto aprobado por Unión por Córdoba contiene, entre otras cuestiones, la eliminación de la cláusula de gobernabilidad, la quita del piso del 2% para los partidos más chicos y el sistema de enmiendas. Fue rechazado por el Frepaso, el vecinalismo y el radicalismo. Creemos que todavía el proyecto sigue siendo hegemónico, no solamente en el sistema electoral, sino en lo que hace a la formación y sanción de las leyes. Más allá de los cambios de último momento, lo cierto es que el sistema que prevé Unión por Córdoba le garantiza al partido que gane por una simple mayoría estar siempre al borde, no de la mayoría absoluta, sino inclusive los 2/3. Se abstuvieron de votar el Partido Intransigente y la Izquierda Unida, quienes retiraron del recinto sus convencionales en abierta oposición al proyecto oficial. Ahora se investiga respecto del señor presidente de la República. Así se hará. Bueno, había otras cuestiones, Agrelo, que estaban allí de por medio, como por ejemplo, ya lo habían comentado, esto de quitar los fueros, salvo para la opinión de los legisladores. Se hablaba de la cláusula de gobernabilidad,
y también el sistema de enmiendas. ¿Qué apuntaba el texto en sí? Bueno, a ver, la cláusula de gobernabilidad era garantizarle la mayoría de los legisladores o de la Cámara de Diputados a quien obtuviera la mayor cantidad de votos. En ese aspecto se eliminó la cláusula. Lo que pasa es que después el mismo sistema electoral produjo algunas mayorías como la que estamos viviendo ahora en la Cámara Legislativa y que se va a atenuar, diría yo, severamente a partir del 10 de diciembre, que hacen que la legislatura se convierta en una escribanía, ¿no? Entonces, ese tema no ha podido ser mitigado totalmente. Creo que también se debió esto a que en la elección pasada Juntos por el Cambio se quiebra y permite que verdaderamente se produjera una elección extraordinaria de parte del oficialismo. ¿Reconoces que esa cuestión de las mayorías y a veces el hecho de que quien la ostentaba definitivamente hacía como una especie de trámite para la aprobación legislativa, claro. fue el principal punto en contra de la legislatura unicameral? Yo creo que sí. Pero por eso las reformas institucionales tienen que ir también acompañadas por reformas de los sistemas electorales que permitan a la gente la mayor capacidad de selección de sus candidatos. Entonces, hay sistemas, fíjate el de la ciudad de Córdoba, que tiene la cláusula de gobernabilidad que impide que un ciudadano elija un intendente de un partido y un concejal de otro partido. Una barbaridad. En ese momento, en la constituyente municipal, cuando se reformó, cuando se dictó la Carta Orgánica Municipal, se estableció ese mecanismo. Bueno, ese mecanismo va mostrando inconvenientes, va mostrando que verdaderamente... Establece la Constitución del 87, claro. La Carta Orgánica, yo fui convencional, lo ratifica. Yo di una gran discusión en eso, pero la Constitución de la provincia en el artículo 183 se establece la mayoría. Claro, y por eso esa mayoría se vio reflejada en la Carta Orgánica Municipal. Así es. Ahora, eso ya no está en la Constitución y quizás sea verdaderamente es un objetivo. Esa cláusula que impide que un ciudadano pueda elegir a Juancito para intendente y a Pepito para concejal, es una cláusula que me parece que ha demostrado que no garantiza buenos gobiernos. Es más, le diría, las legislaturas ajustadas o contrarias a un oficialismo creo que garantizan mejor un buen gobierno que aquellas en las que se garantiza la mayoría del oficialismo. ¿Por qué? Porque el control mejora la calidad del gobierno. Un gobierno que se siente controlado mejora en su gestión. Un gobierno que se siente controlado dialoga, que son las bases de la democracia. Dialoga, escucha. Mientras que un gobierno que tiene una mayoría absoluta, derivada de una combinación del sistema electoral con el sistema institucional legislativo, tiende naturalmente a olvidarse de los controles, a pasar por encima todo y a cerrarse sobre sí mismo, que creo que es la experiencia que hemos vivido últimamente. Bien. Laura, ¿coincidís con esto? La falta de control fue a partir de estas mayorías que se conseguían electoralmente el punto más negativo que tuvo la reforma. Sí, yo creo que coincido con Rodrigo, creo que el que haya transparencia, el que se dejen sin efecto los privilegios absurdos que puede tener la política o los legisladores y demás, es todavía incluso una tarea pendiente. Hay muchas cosas por resolver, y puse el caso de Oscar González, porque allí vimos el uso que se hacían de determinadas cosas y demás. Pero creo que estas cuestiones pueden darse o no con una cámara única o con dos cámaras, digamos. Lo real es que nosotros tenemos una cámara única, se avanzaron en algunas cosas, pero en otras creo que cuando fallan los controles también existe la posibilidad de mayor corrupción, y la mayor corrupción significa que pierda la gente y que pierda el erario público y el presupuesto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vos hablas de que reduzcamos el gasto en la legislatura, que podemos estar de acuerdo, pero si eso no se traduce en una legislatura que pueda controlar al Ejecutivo como corresponde, pasa esto otro. Por suerte, hoy la ciudadanía, a través de su voto, ha determinado que haya una legislatura de la que Rodrigo va a ser parte, donde prácticamente casi un empate. Y justamente hablábamos con él lo importante que va a ser eso. Sí, totalmente. Y un tribunal de cuentas adverso al oficial. Bueno, lo cual va a garantizar seguramente que haya control, al menos discusiones
y sobre todo búsqueda de acuerdos, que esto también debe ser una de las cuestiones que todo gobierno debe buscar. Gustavo Di Palma, en un rato, cuando volvamos de la pausa, te voy a plantear un tema que surgió de un informe acerca de cerraba la legislatura con 2 cámaras, se habilitaba una unicameral y se hablaba de que legisladores que todavía tenían un mandato por cumplir podían llegar a ser indemnizados por la provincia de Córdoba. Esto era así, ¿verdad? Tirame una línea y lo seguimos hablando en el próximo bloque. Ustedes habían investigado ese dato, ¿no? Ese dato, yo soy sincero, no lo tengo investigado, no recuerdo, no sé si ustedes... Se acortó el mandato de los legisladores que estaban elegidos por 4 años. En el caso del Partido Socialista estaba Eduardo García, se acortaba el mandato. Y entonces esa era una de las cuestiones que los legisladores podían plantear, pero finalmente no hubo ningún, no creo que no hubo ningún planteo, creo. En un rato... Hubiera sido una cosa de loco. No creo que nadie se animara. Pero existió. No, pero el acortamiento del mandato fue una cosa también controvertida, ¿viste? Existió. No, digo, el reclamo hubiera sido... No, claro. Pero, discúlpame, Julio, el acortamiento del mandato implicaba que estaba yendo en contra de la voluntad popular. Claro, ese era el tema, que es lo que yo planteé. Bueno, ¿les parece que lo discutamos en el próximo bloque? Fue también una de las cuestiones tan polémicas que tuvo esta reforma de la Constituyente que achicó la legislatura. Lo seguimos viendo tras la pausa.